Muy bien, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos iniciando el tercer día de preparación para el examen residentado médico, ¿ok? Muy bien, entonces siendo exactamente las 12:40 vamos a empezar con la primera pregunta. Por favor, coméntame cuál sería tu respuesta. Mira, te dice, para lograr la implementación efectiva de la atención primaria de salud en el área de visión o enfoque hacia la salud de la población, ¿cuál es el factor facilitador más importante? ¿No? Esta es una pregunta de banco en realidad. Lo que debes recordar acá son algunos datos de la APS, ¿correcto? Atención primaria de la salud. Dirígete entonces al manual de salud pública, ¿correcto? Dirígete al manual de salud pública y hablemos un poco acerca de la historia de la salud pública referente al APS. Pues, ¿no? ¿Cuándo aparece pues todo este tema del APS? Porque recuerda que antes que aparezca la atención primaria de la salud, todos creían que el tercer nivel era lo mejor, ¿no? Lo más importante, mientras recibas una atención más especializada, ¿correcto? Es mejor, que obviamente parece que sí, ¿no? Pero si es que lo vemos ya desde el punto de vista de la enfermedad, es cierto. Pero para evitar la enfermedad necesitamos, ¿correcto? Esto, mira, el APS, el APS. Entonces, en 1978, en la conferencia de Alma-Ata, ¿correcto? En la conferencia de Alma-Ata, sale por primera vez el término APS, ¿correcto? Ya fue precedida por David Tejada, ¿correcto? ¿Y qué se planteó en eso? Salud para todos hasta el año 2000. Obviamente no se llegó, pues no se llegó. Después, mira, ¿dónde más aparece APS? Bajamos un poquito más, mira, en el 2008, ¿correcto? La OMS reafirma la importancia del APS. Es como que si no te olvides, por favor, que tienes ahí el APS. Y en el 2018, ahí sí viene esta palabrita que también ha sido después pregunta de examen, la ratificación del APS fue dada en la conferencia de Astana. Vamos a ver estas cosas. En la conferencia de Astana, ¿ok? Muy bien, eso es con la introducción nada más. Ahora sí vamos al tema de APS, a ver, atención primaria de la salud. Mira, entonces, recuerda, pues no, ahí está 1978, Alma-Ata, en la ONU, por David Tejada, ¿correcto? El enfoque del APS, bueno, selectivo, atención primaria, ¿no? Se da en el Alma-Ata, justicia y derechos, pero esto es lo que más importa, las características, ¿ah? Dentro de todas las características, el factor facilitador para la población es la participación comunitaria, ¿correcto? La participación comunitaria, o sea, la comunidad tiene que participar. ¿Listo? Ese es el factor facilitador. Ojo, también hay accesibilidad universal, también hay prevención y promoción de la salud, también hay tecnología apropiada, también tiene que ser intersectorial, ¿correcto? Muy bien, pero la pregunta es exacta, te dice, ¿no? ¿Cuál es el factor facilitador más importante? Bueno, el más importante es la cobertura, la promoción de la salud comunitaria, la promoción de la salud comunitaria, ¿listo? La participación, ¿correcto? De la comunidad. Así es, la letra C. Sigamos pues con esta pregunta. Te dice, abogada de 43 años, se queja siempre ante su jefe de ser postergada en el estudio, a pesar de sus grandes méritos, ¿ok? Sin embargo, su rendimiento es promedio, te dice. Grita a las asistentes si no hacen de inmediato lo que les ordena, afirma continuamente que es la mejor abogada del estudio, ella afirma que es la mejor abogada del estudio, y se enoja si elogian a su colega, o sea, desmerece también el trabajo de otros, te dice. Y la colega de mejor trato con el personal, profesora universitaria, y que hace trabajos de mayor calidad que el suyo. Ah, mira, dice, ¿cuál es el trastorno de personalidad más probable? Ok, a ver, ¿qué está pasando pues con esta abogada de 43 años que tiene, ¿no? Grandezas, ¿correcto? Elogia, cuando quiere que le elogien y cuando elogia a la otra persona, su colega se enoja. Ok, a ver, ¿eso será histrionismo o narcisismo? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues no, eso es lo que vamos a revisar ahorita mismo. Dirígete, por favor, al manual de psiquiatría, que de hecho ya está actualizado en el tema de trastornos de la personalidad, ¿correcto? Entonces, ya hemos hablado también de esto, lo que sí vamos a especificar algunas características en el clúster B, ¿correcto? Entre histrionismo y narcisismo, ¿ok? Entonces, algo simple nada más, ¿correcto? Algo simple, mira, el histriónico quiere ser querido y admirado. El histriónico quiere ser querido y admirado. Pero el narcisista quiere ser admirado y envidiado. Acá la palabra clave es que quiere ser envidiado y acá la palabra clave es que quiere ser querido y admirado, ¿correcto? O querido nada más. Y ahora vamos a desglosar un poquito más esto. Entonces, el histriónico, mira, le gusta llamar la atención, le gusta que todos la aclamen, le gusta que le llamen llamar la atención. En cambio, el narcisista, él tiene patrones de grandeza. No necesariamente le gusta, ¿no? Llamar la atención, pero se cree superior a los demás ya de por sí, ¿correcto? El histriónico tiene empatía, es empático, pero muchas veces esa empatía es no real. O sea, tiene empatía como para que las personas le busquen, ¿no? Lo admiren, ¿correcto? Pero esa empatía no es real. En cambio, el narcisista, ese sí no tiene empatía, mira, ese sí no busca empatía porque él ya se cree superior, pues no, ya se cree superior, ¿correcto? Lo que sí necesita el narcisismo es ser reconocido como superior nada más y él vive feliz su vida, vive feliz y contento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el histriónico también recuerda que necesita ser aprobado por los demás, ¿correcto? Entonces, cuando de repente no es aprobado por los demás o le dicen, mira, sabes que esa colega es mejor que tú, se enoja, pues no, se enoja, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí la respuesta correcta era histriónico, ¿correcto? Perdón, era, a ver, ¿cuál es? Sí, pues no, era histriónico, listo, era histriónico, ¿correcto? Dice lo que les afirma que continuamente es la mejor abogada del estudio, se enojan si elogian a su colega, ¿correcto? Profesora universitaria, ¿ok? Mayor calidad, mira, a ver, era histriónico, ¿ah? Ok, sigamos avanzando, a ver, vamos con la pregunta número 3, por favor, coméntame cuál sería tu respuesta en esta pregunta. La causa más probable de amenorrea en una mujer obesa con hirsutismo y una ecografía pélvica normal, ¿ok? Recién 2018, mira, te viene esta pregunta, ¿correcto? Y pues en esta pregunta la respuesta es bastante predecible, ¿no? Estamos ante un SOP, ¿correcto? Pero me gustaría pues que recuerdes estos datos, ¿ya? Dirígete por favor a gineco, ¿ok? Primero, obviamente los criterios de Rotterdam, ¿pero dónde está? ¿Correcto? Si tú te vas al examen sin los criterios de Rotterdam, ya perdiste, al menos solamente acuérdate de la parte ecográfica, ¿ok? Si te dicen presencia de 12 o más folículos, que cada uno de ellos tiene un diámetro entre 2 a 9, o en todo caso el volumen ovárico es más de 10, ¿correcto? Entonces estamos ante el criterio ecográfico para síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Pero también recuerda ahí la oligo y o anovulación por más de 6 meses, el hiperandrogenismo, mira, el índice de andrógenos libres más de 4.5, ¿correcto? Acuérdate este datito, lo normal es que sea en mujeres menos de 1, 1.5, ¿ok? Pero cuando ya se eleva mucho, ahí está, ¿no? Un criterio para hacer un síndrome de ovario poliquístico, ¿correcto? Muy bien, ahora por ahí me dicen, ¿no? ¿Cuándo dar letrozol o cuándo dar clomifeno? ¿Ok? Todo eso depende del peso, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, si tú tienes un peso, bueno, IMC elevado, ¿correcto? Pero deseas gestar, letrozol, ¿correcto? Si tú ya bajaste de peso, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, de repente no ovulas, ¿ok? Todavía no, citrato de clomifeno, ¿no? Ya tiene que haber bajado de peso, ¿correcto? Vamos a borrar esto, de repente opaca mucho la visión esto, estas cositas que están marcadas, pero ahí está, mira, ¿correcto? Entonces, ahora recuerda algo importante también que te quiero comentar, porque vaya a ser que te venga, ¿ok? La relación LH-FSH en SOP, ¿ok? Está elevada. Lo normal es que la FSH siempre sea más que la LH, se tiene que producir más FSH que la LH, pero en SOP, me refiero a síndrome ovario poliquístico, mira, la relación LH-FSH está elevada, ¿correcto? Entonces, en SOP, la LH duplica a la FSH, ¿correcto? Duplica a la FSH. ¿Y por qué? Bueno, porque esto, ¿no? Te han preguntado, ¿no? Te han preguntado, por ejemplo, ¿quién va a predominar? ¿La estrona E1? O bueno, claro, ¿no? La estrona, ¿no? Que es el estrógeno 1, o el estradiol, ¿no? El estradiol, ¿correcto? Mira, ve, la que va a predominar es la estrona, ¿correcto? La que va a predominar es la estrona. ¿Te acuerdas? Y también esta ha sido pregunta de examen, acá mira, en ciclo reproductivo. ¿Te acuerdas que estábamos revisando que en la célula de la teca, ¿ok? El colesterol pasa a ser testosterona, ¿no es cierto? Y te acuerdas que en la célula de la granulosa, esa
testosterona pasa a estradiol, ¿ok? Entonces habíamos mencionado que LH se incrementa, ¿verdad? LH se incrementa, ¿correcto? Mira, ve, el LH, no sé si lo ves acá, LH es el que media ese proceso de transformación de colesterol a testosterona. Como se incrementa LH, ¿correcto? Entonces testosterona aumenta, ¿ok? Testosterona aumenta, ¿ok? Muy bien. Y como baja el FSH, el estradiol disminuye, el estradiol disminuye. ¿Y por qué la estrona incrementa? Porque recuerda que no solamente el estrógeno, los estrógenos se van a producir en los ovarios, también se producen en el adipocito. Y como la mujer es gordita, ¿no? Es IMC elevado, entonces lo que va a producir en sus adipocitos es estrona, ¿correcto? Y ya no va a producir estradiol porque el FSH ya no está, ¿correcto? Y de ahí se dice, y ten en cuenta esto, que lo que se eleva es la estrona por aumento en la producción de los estrógenos, pero provenientes de, vamos a ponerlo acá, por el adipocito, ¿correcto? Por el adipocito. Muy bien, en cambio, ¿por qué disminuye el estradiol? Porque no hay FS. Ahí está, ¿no? Eso provoca, ¿no? Eso provoca también que el FSH baje, ¿correcto? Y a eso entra en amenorrea, ¿no? Muy bien, entonces, conclusión, ¿cómo es la relación E1/2? Está aumentada, ¿correcto? Acuérdate, la estrona está aumentada en el sol. Bueno, sigamos avanzando, no nos confundamos mucho, ¿correcto? Vamos con esta pregunta. La respuesta era síndrome del ovario poliquístico, letra D. Te dice, en el control prenatal de una gestante, ¿cuál es el examen más adecuado para el diagnóstico de trisomía 21? ¿No es cierto? Entonces, claro, ¿no? Esta pregunta también es de banco, ¿correcto? Cuando tú ves una pregunta de banco, ya la haces fácil, pues, ¿no? Pero algunos datitos para complementar en caso te cambien, ¿correcto? O para que recuerdes también lo que habías estudiado antes. Entonces, mira, dirígete al tema, a la especialidad de obstetricia, en el tema de diagnósticos de cromosomopatías, ¿ok? Entonces, recuerda, pues, ¿no? Lo primero también te han preguntado en qué semana se tiene que hacer la ecografía genética, justamente para descartar, pues, algún problema, alguna cromosomopatía entre la 10 y la 14. Eso es pregunta de examen, ten en cuenta, ¿correcto? Ahora, si estás en el primer trimestre, te va a ayudar la translucencia nucal, ¿ok? La translucencia nucal, más de 3 milímetros, eso también ha sido pregunta de examen, te dice que hay alto riesgo para trisomía 21. O en todo caso, más del percentil 95, mira, más del percentil 95, ¿ok? Dato importante, ¿a quiénes se le debe hacer la translucencia nucal? Cuando tú tengas un feto que su longitud cráneo, rabadilla, corona rabadilla, está entre 45 y 84, ese es el que amerita, ¿correcto? Ese es el que amerita y que la translucencia nucal te va a decir efectivamente lo que estás buscando, ¿ok? Ahora, vamos con otros datos porque también ha venido, sobre todo porque, mira, si tú ves en las preguntas, acá te habla de las concentraciones de beta-HCG, te habla de las concentraciones de alfa-fetoproteína, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo varía eso, no solamente en trisomía 21, ¿ah? Sino también en las otras trisomías. Entonces, mira por acá, en el primer trimestre, ¿correcto? En el primer trimestre, la beta-HCG, si te das cuenta, va a estar alto, ¿correcto? Va a estar alto para, ¿no? Y a diferencia del 13-18, están bajos, ¿ok? La beta-HCG está alta. ¿Y qué te dice la pregunta? Concentraciones séricas bajas de beta-HCG. No, es alto, eliminas esta, ¿ok? Para los que han estado pensando. Y ahora vamos con la alfa-fetoproteína, ¿correcto? La alfa-fetoproteína también, hay un cuadrito que es este de acá, mira, alfa-fetoproteína, mira, en trisomía 21 va a estar baja, en trisomía 18 también va a estar baja. ¿En dónde se eleva? En trisomía 13, la de Patao, ¿correcto? La de Patao, ¿ok? Muy bien, entonces concentraciones altas, no, bajas, mira, bajas. Entonces, mira, baja la AFP, la alfa-fetoproteína, y se eleva la beta-HCG, ¿correcto? Muy bien, y para finalizar, la pregunta sería, ¿cuándo te viene? Porque eso también ha sido pregunta de examen, alfa-fetoproteína alto, malformación del tubo, del tubo neural, ¿correcto? DTN, deformación, ¿correcto? Del tubo neural. Muy bien, entonces concentraciones altas de la alfa-fetoproteína sería para deformación del tubo neural, ¿correcto? Entonces, aquí la respuesta es la letra B, perdón, la letra D, ¿no es cierto? La letra D. Entonces, a las 18 no, pues no, entre las 11 y las 14 semanas, así es, así es. Como vi translucencia nomás. Recuerda que el notch protosistólico no tiene nada que ver acá, lo han puesto para que te confundas, eso más se ve en preeclampsia o en RCU, ¿correcto? Muy bien, sigamos avanzando. Pregunta número 5. A ver, dime por favor cuál sería tu respuesta en esta pregunta, a ver, ¿con cuál te quedarías? Muy bien, vamos por acá, a ver. Te dice, ¿cuál es el patógeno comúnmente asociado con la osteomielitis aguda en niños? ¿Correcto? Entonces también esa es una pregunta que la mayoría la va a hacer bien, pues, ¿no? Ahora, hay que saber algunos datos, claro, ¿no? Dirígete entonces a ¿dónde está traumatología, en el tema de osteomielitis. Acá lo tenemos. Entonces, en osteomielitis, ¿cuál es la definición? Pues no vaya a ser que te venga esa, es la infección del tejido óseo, pues, ¿no? Tanto del esponjoso como de médula. Si te dicen osteomielitis aguda, menos de 2 semanas, ¿correcto? Es más frecuente en niños que en adultos, ¿correcto? Muy bien, bajamos un poquito debido a la inmadurez, ¿no? Inmaduridad, ¿correcto? El principal agente, ahí lo tienes, mira, Staphylococcus aureus, también llamado estafilococo dorado, ¿ah? No te vaya a venir eso, el estafilococo dorado es el mismo Staphylococcus aureus, ¿ok? Pero si te dicen en qué pacientes la etiología puede ser por pseudomonas, en pacientes que usan, ya, que se meten su pepita, ¿no es cierto? ¿Correcto? O también cuando catéter urinario, también, mira, catéter urinario, ¿correcto? O en todo caso cuando tiene herida plantar. También ha sido pregunta de examen, ¿ah? Ahora, si te dicen por ahí, ¿no? Claro, esa es la pregunta que te está diciendo, paciente que tiene células falciformes, anemia drepanocítica, ahí, mira, ve, ahí está metida la salmonela, esa es pregunta de examen una y varias veces, ¿ah? Ten en cuenta, ve cogiendo esos datitos, como pepitas en el camino, ¿no? Lo vas guardando a tu bolsa, ¿ok? Y mientras más veces lo tengas, más te va a quedar. Ahora, si te dicen, ¿puede causar un hongo osteomielitis es medio raro, ¿no? Que cause un hongo, sí puede causar, pero ¿en quiénes? En inmunodeprimidos, ¿correcto? En inmunodeprimidos puede causar, ¿correcto? El hongo, la osteomielitis. Ya puede ser por vía hematógena, puede ser por implantación directa, sobre todo cuando hay fracturas, traumatismo, o puede ser por contigüidad, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el hueso más afectado? La tibia, ¿correcto? Ok, muy bien. Hay algunos datos más ya, pero no lo repasas, por favor. Ok, repásalo, todos los datos que están ahí, tienes que repasarlo, ¿correcto? Muy bien, sigamos avanzando entonces. Aquí la respuesta correcta es Staphylo aureus. A ver, muy bien. Te dice, en el tratamiento inicial eficaz, dice, de los granulomas laringeos, ¿cuál es la indicación inicial? Te dice, ¿no? Ok, entonces, ¿qué será pues un granuloma laringeo? Granuloma laringeo viene por alguna lesión. Cuando en la vía digestiva, ¿correcto? O también en la parte de la laringe, hay una lesión que está ahí siempre, ¿no? Ok, te va a dar un granuloma, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? Recuerda, eso también se pregunta, de granuloma laringeo, el ERGE, ¿ok? El ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿No ves que está regurgitando todo? Entonces, ese ácido hace un granuloma laringeo a largo plazo, ¿correcto? Entonces, de inicio esteroides, como que no creo. Resección amplia, biopsia, si piensas de repente en cáncer, de repente también te puede dar un granuloma laringeo. Esteroides tópicos, mira, te dicen esteroides sistémicos, esteroides tópicos. No creo que tópicos vaya, pues no directamente a la laringe, ¿no? ¿Correcto? Bueno, en esta pregunta, tratar causas subyacentes, pues, ¿no? Si sabes que el granuloma laringeo es producido con más frecuencia por ERGE, ¿ok? Debes de tratar el ERGE, ¿ok? O de repente es producido por algo más, entonces tratar primero eso, pues, ¿no? Te está diciendo, trata la enfermedad que causa el granuloma, ¿correcto? Muy bien, listo, entonces aquí la respuesta correcta sería la letra E. Me parece que hay algo en otorrino, ¿ah? Bueno, a ver, vamos a ver, mira, dirígete por favor a otorrino, entonces, ¿correcto? En el tema de, vamos por acá, enfermedad, vamos a buscar, ¿ok? A ver, vamos a buscar granuloma, palabra clave, granuloma. Me parece haber puesto algo de patologías faringias, a ver, tumores laringeos. Ah, claro, pues, ¿no? También te han preguntado esto,
visto, por ahí vimos una pregunta donde te decían granuloma post-intubación. O sea, cuando tú tienes una lesión constante o algún objeto que está lesionando, te forma el granuloma, ¿correcto? Y si es un granuloma post-intubación, ¿ok? Ahí sí el manejo es con cirugía, ¿correcto? Ahí sí el manejo es con cirugía, ¿listo? Muy bien, bueno, sigamos avanzando entonces. Aquí la clave correcta fue tratar causas subyacentes, ¿correcto? Avancemos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál sería tu respuesta en esta pregunta? A iniciar, vamos a iniciar, ¿ok? Excelente por ahí. Muy bien, muy bien. Mujer de 30 años, procedente de celda baja, refiere desde hace 2 semanas cansancio, disnea, reposo, tos con expectoración y diarreas episódicas. Ya, muy bien. O sea, si te das cuenta, la clínica ya tiene su tiempito, ¿no? 2 semanas. Te dice, laboratorio hemoglobina de 5, está con anemia, mira, eosinofilia, ¿ok? Recuerda, eosinofilia igual a parásitos o igual a alergia, ¿correcto? Dice, al examen de heces, larvas rhabditoides o rhabditiformes, ¿ok? Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, simplemente con el hecho de saber de las larvas rhabditoides qué enfermedad, ¿no? O qué es lo que vas a ver, a quiénes vas a dirigirte, entonces ya sale tu respuesta, ¿no? Pero acá, en realidad, tienes dos datos, ¿ah? La anemia y también el hecho de que antes haya estado con una clínica digestiva, ¿no? Ya te ver cómo vamos con la señal, todo bien la señal, excelente. Muy bien, entonces mira, cuando hablamos de estrongiloides, ¿ok? Yo te dije, mira, no te vayas a confundir la larva currens, ¿ok? La larva currens con la larva migrans, ¿ok? La larva currens con la larva migrans. La larva currens es para estrongiloides y la larva migrans es para las uncinarias, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este cuadrito te va a ayudar un poco más a memorizar y a tener la mnemotecnia que les tengo preparado para esto, mira. Entonces, mira, larva currens que estamos diciendo que se trata de estrongiloides cercolaris, la forma en cómo va a hacer la lesión es lineal, ¿correcto? Y es rápida, mira, avanza rápido. Estrongiloides avanza rápido. En cambio, la larva migrans, ¿correcto? Es lenta, mira, es lenta, ¿ok? Y de ahí viene que estrongiloides, strong, corre, ¿ok? Avanza rápido, es más fuerte, ¿listo? En cambio, migrans, como que más delicado, ¿no? ¿Ok? Más delicado, más lenta, ¿correcto? Ahora, pero a ti te preguntan sobre la forma filariforme o la larva radiforme. Y entonces, mira, la forma infectante, ¿correcto? La forma infectante de estrongiloides es la larva filariforme. Y la forma diagnóstica del estrongiloides es la larva rhabditiforme. Pero ojo, bueno, acá faltaría agregar, creo que arriba le he puesto. Mira, la forma diagnóstica es la larva, o sea, no solamente del estrongiloides, ¿ah? Vamos a poner acá, y uncinarias, ¿correcto? Es la larva rhabditiforme, ¿ok? Ojo, no te vayas a confundir el hecho de que sea rhabditiforme para ejemplo uncinaria de larva currens y larva migra. Ahí sí hay diferencia, ¿ah? ¿Correcto? Ya, pero si tú de repente has sido banquero, pues no, acá la respuesta es simple, ¿no? Porque no te ponen el tema del estrongiloides. Pero suponte, ¿no? Que te hubiera puesto estrongiloides, ¿ok? Ya cuando uno es banquero, sabe que cuando te hablen de anemia, ahí van a estar las uncinarias, ¿correcto? El anquilostoma, ¿correcto? La uncinaria. ¿Listo? Entonces, ahí, aún así, si te hubieran puesto estrongiloides por la anemia, hubieras marcado uncinarias, ¿ah? Recuerda que ellas, las uncinarias, el anquilostoma duodenalis, ¿correcto? Y también cuando hablábamos del ancilostoma, ¿y el cuál era el otro? Ya me olvidé, ¿ok? Las dos uncinarias, ¿ok? Las dos porque son dos, pues, ¿no? El anquilostoma y el necator, ahí está, el necator americano, ¿ok? El necator americano te van a dar anemia, ¿listo? Te van a dar, así es, gracias. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la respuesta ahí fue uncinarias, ¿ok? Sigamos avanzando entonces, vamos con la siguiente pregunta. A ver, te dice, mujer de 27 años con vida sexual activa, sin protección, acude a emergencia por dolor en zona de hipogastrio, tipo cólico persistente y refiere sangrado vaginal escaso, te dice, ¿no? El FUR hace 8 semanas y dice, niega alza térmica, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ok, entonces mira, pues no, en esta pregunta te están diciendo un dato, ¿no es cierto? Un dato. Primero que tiene la vida, ¿no? La vida activa sin protección, ¿correcto? Y que ahora viene a la emergencia con la triada, ¿no? Dolor, ¿no es cierto? Dolor. ¿Qué más tiene? Hemorragia, ahí está, sangrado, dolor, hemorragia. Y te dice que tiene un FUR hace 8 semanas. O sea, eso es amenorrea. ¿Ok? La triada del embarazo ectópico. ¿Cuál es la triada del embarazo ectópico? Las 3A, pues no, la triple A, ¿cómo así? Amenorrea, abdominal, dolor, o sea, dolor abdominal. ¿Ok? Y el otro es sangrado. ¿Ok? Anemia, bueno, anemia, sangrado, ¿correcto? Ok, muy bien. Entonces, ya te están dando la triada, pues no, ya te están dando la triada. ¿Ok? Esto es un embarazo ectópico. Esto es un embarazo ectópico. Entonces, las pepas que debes de conocer, vamos por acá, dirígete por favor a obstetricia, ¿correcto? En el tema de hemorragias de la primera mitad. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar del ectópico. Mira, el ectópico, recuerda pues ¿dónde está? Mira, acá está, mira. ¿Correcto? El diagnóstico, el ectópico, la clínica, ¿no? La clínica. Sangradito, dolor abdominal y amenorrea. Acá está, ¿no? El algoritmo. Vamos a marcar esto para la otra vez ubicarlo más fácil. Ahí está, mira. Amenorrea, dolor, que de hecho también te han preguntado, sino, ¿cuál es el síntoma más frecuente de un embarazo ectópico? El dolor, ¿correcto? Muy bien. Hay que estudiar un poco el algoritmo, ¿ya? Porque he visto que algunos en los exámenes que se dan por Telegram tienen dificultades para ver cuándo es de repente un embarazo viable o de repente que cuando ya tienes más de 1500 tienes que verlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo parte el algoritmo, pues, no? Para que tú empieces, ¿no? a pedir los exámenes para un embarazo ectópico, primero tienes que pedir beta-HCG, ¿correcto? El punto discriminatorio es 1500, algunos dicen 2000, pero para efecto de examen hemos visto que viene 1500, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si es más de 1500? Mira, tú ya deberías ver el saco gestacional en el útero. O sea, si tú vienes un recuento de beta-HCG más de 1500, en la ecografía ya se debería ver el saco gestacional intraútero. Y si no se ve, es muy probable que sea un embarazo ectópico, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Y a beta-HCG más de 1500 y no se ve el saco gestacional, embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si es menos de 1500 y no se ve el saco? Espera todavía, ¿correcto? Espera todavía porque todavía no tenemos la certeza. Entonces, hay que pedirle, ¿qué cosa? Una curva de la beta-HCG, ¿correcto? Porque recuerda también que la beta-HCG en 48 horas se duplica, ¿no es cierto? Se duplica. Entonces, beta-HCG que se duplica cada 48 horas, eso es embarazo intrauterino, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si tú le pides un beta-HCG, ¿no? Y no se duplica, o en todo caso disminuye o se mantiene constante? Embarazo ectópico o un abort en evolución, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si nos sale el beta-HCG menos de 1500, entonces, conclusión, beta-HCG seriado cada 48 a 72 horas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el patrón normal? Ya, pues no, se debe de duplicar, ¿no es cierto? Ok, entonces, mira, ¿no? Si el beta-HCG sale más de 1500, ¿qué se debe hacer? Ya se debe de tener pues, la certeza de que haya saco gestacional en el útero, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar de repente si es que estamos pensando en un ectópico? El útero vacío. Una imagen paranexial, ¿no? O sea, el huevo cigoto es lo que vas a encontrar y líquido libre en fondo de saco, ¿correcto? Cuando está por romperse o ya se rompió. Muy bien, listo, entonces, mira, este casito, ¿no? Este casito dice, mujer con FUR, ¿no? Fecha última regla, hace 8 semanas, te dice, beta-HCG 2800, mira. Y en la ecografía transvaginal no hay saco intrauterino, ya pasó más de 1500, ¿ok? Alta sospecha de embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario, ¿no? Mira entonces cómo llegas al diagnóstico. Y es ahí donde un montón se confunden, ¿ah? Yo les pongo en el grupo de Telegram, ¿qué pasa si es menos de 1500, más de 1500? Y se confunden, no sé por qué, pero bueno, yo creo que porque de repente no han tenido los manuales, ¿ok? Muy bien, o de repente no lo han revisado, como lo estoy mostrando ahora. ¿Listo? Bueno, vamos a marcar la respuesta correcta aquí en embarazo ectópico. Mira, esa pregunta, si te das cuenta, es bastante accesible también, ¿ah? Las 3A, ¿correcto? Las 3A. Ok, a empezar. Te dice, en la presentación cefálica de cara,
cuál es el punto de referencia de la cabeza fetal. Ok, entonces te están hablando de deflexiones, ¿correcto? Para deflexiones, bueno, dirígete a obstetricia, ¿correcto? En la parte de distocias. ¿A dónde están por acá? Distocias de labor de parto, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a buscarlo. Deflexiones, como palabra clave, pues, ¿no? Muy bien, labor de parto. Acá está, mira, deflexiones, ¿ok? Entonces, mira, primero, fíjate acá en la imagen nada más. No sé si se logra ver bien. Sí, ¿verdad? Fíjate solamente en la imagen. Esta imagen inicial, un poquito más a la derecha, ahí está. Esta imagen inicial es la forma en la que debe salir la cabecita del feto, ¿correcto? La cabecita del bebé debe de salir bien flexionada, ¿ok? Mira los hombritos, mira las piernitas, ¿correcto? Cuando se habla de deflexión, pues cuando no está flexionada. Entonces, imagínate pues que este recién nacido eleva un poquito su cabeza, mira, si eleva un poquito su cabeza, ok, ya se expone otro ángulo, ¿no? Ya se expone otro diámetro. ¿Qué pasaría si eleva un poquito más, mira, ahora ya no está a media, sino que ya lo elevó prácticamente, mira, ok, expone otro diámetro. ¿Y qué pasaría ya si ya se hace para atrás? O sea, en vez de flexionar, se hace una extensión, mira, expone otro diámetro, ok. Entonces, dependiendo la posición de la cabecita, dice, esto es de flexión grado 1, esto es de flexión grado 2, esto es de flexión grado 3, ¿correcto? Entonces, mira, lo que se debería exponer acá es el occipucio, ¿correcto? Es el occipucio, ok. No sé si se logra ver un poquito, ahí está, mira. Entonces, mira, lo que se debería exponer acá, y esto es lo que debes saber, mira, cuando es normal, vamos a un poquito más, ahí está, mira. Cuando es normal, lo que se debe de exponer es el occipucio o la fontanela menor. El diámetro es el suboccipito pragmático. Mira de dónde viene, ¿ah? Suboccipito se refiere, pues, tócate la parte occipital. Yo te digo, tócate la parte occipital, este punto, ¿no? Debajo de, donde está tu huesito de atrás, ¿ok? Ese que sobresale, ya es el suboccipital, ¿correcto? Muy bien, entonces mira, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Hasta el bregma. Esta parte es el bregma, ¿correcto? Y ese es el diámetro que se debe exponer. Suboccipito pragmático o SOP simplemente, ¿no? SOP, muy bien, para los amigos, ¿ok? Muy bien, pero ¿qué pasaría, mira, si haces un poquito de la deflexión? O sea, haces un poquito de la extensión, pero un poquito nada más, ¿ok? Entonces mira, este diámetro que debería ser acá, este puntito, ¿correcto? Mira cómo asciende, ¿no? Ya no es suboccipito, ¿no es cierto? Ya no es suboccipito, ahora se le llama occipito nada más. Mira, occipito nada más porque ya está abajo. Entonces, el diámetro que se expone en el EV1, en el EVO grado 1 es el occipito. ¿Hasta dónde llega? Bueno, hasta la frente, pues no, el occipito frontal, ¿correcto? El occipito frontal. ¿Listo? O algunos dicen occipito pragmático, ¿no? No, pero recuerda perfecto el examen occipito frontal y mide 12, porque es un poquito más grande, ¿correcto? Y ahí que se expone, mira, el sincipucio, ¿correcto? El occipucio es, digamos, la parte central, el sincipucio es un poquito más abajo también, ¿ok? Muy bien, bajamos un poquito, mira, y el punto de referencia, la fontanela anterior, ¿correcto? La fontanela anterior. Bajamos un poquito más y hablemos del moderado. Bueno, en pantalla creo que no sale, sí, bueno, sabes que esto es moderado, pues no, ok, muy bien. Ahora, bajamos un poquito más, mira, en el moderado, prácticamente la cabecita del bebé ya está extendido, pues, ¿no? Prácticamente la cabecita del bebé ya está extendido. Y mira, desde este punto, ¿ok? Desde la frente, mira hasta dónde llega, hasta el mentón. Mira, llega hasta el mentón, ¿correcto? Entonces, el diámetro que vas a exponer sigue siendo el suboccipito, ¿ok? O sea, sigue siendo el suboccipito, pero ahora se va hasta el mentón, mira, y de ahí que dices que en el grado 2 es el suboccipito mentoniano, suboccipito mentoniano, ¿correcto? Muy bien, y expones la frente, mira, expones la frente. Ojo, es diferente el diámetro a lo que expongas, ¿ah? Porque obviamente si el diámetro está más abajo, lo que vas a estar exponiendo va a ser la frente, o como te ha venido en preguntas de exámenes, los arcos supraciliares, ¿correcto? Esta es la frente y estos son los arcos supraciliares, ¿no es cierto? Muy bien, y el punto de referencia, ahí, mira, ahí es la nariz o la glabela, ¿correcto? Ahí es la nariz o la glabela. En cambio, cuando ya pues avanzamos al tipo 3, ¿correcto? Mira, ya prácticamente extendió todo, pues, ¿no? Ahora sí extendió todo. Entonces, mira cómo cambia la posición, ¿no? Cómo cambia la posición. Ahora, ¿cuál va a ser la posición? Mira, ve, segmento bregmático. Claro, y tiene sentido, ¿no? Mira, ve, segmento, ¿no? Debajo del mentón. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta el bregma, ¿correcto? Hasta el bregma. O sea, ya no tiene nada que ver el occipucio, suboccipito, nada de eso, ¿correcto? Y es la presentación, en esta presentación, mira, ve, expones la cara. O sea, en la presentación de cara, o sea, sale de cara, pues, ¿no? ¿Correcto? Lo que va a ser el punto de referencia es el mentón. Mira, ¿no? Ahí está, tú palpas el mentón, punto de referencia, ¿ok? Y eso es lo que te están preguntando. En la presentación cefálica de cara, o sea, un grado 3, ¿cuál es el punto de referencia de la cabeza fetal? El mentón, ¿correcto? El mentón. ¿Listo? Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Muy bien. Te dice, mujer que padece ansiedad generalizada, moderada con variados síntomas físicos y psíquicos sin evidencia de organicidad. ¿Cuál es el fármaco más apropiado a utilizar? Entonces, para empezar, te está diciendo lo importante, ¿no? Sin evidencia de organicidad, ¿correcto? A veces, cuando tú dices, tengo crisis de ansiedad, tengo trastorno de ansiedad, ¿correcto? A ver, una pausa rapidísimo. Entonces, tú dices, pucha, ya estoy loca, ¿no? Pero muchas veces es por ejemplo, si tienes de fondo un hipertiroidismo, si tienes de fondo una anemia, si tienes de fondo de repente un feocromocitoma, ¿ok? Entonces, antes de decir, mira, ¿sabes qué? Si tú tienes esto o lo otro, hay que descartar al menos con un examen de laboratorio, pues, ¿no? Para ver las causas más frecuentes de orgánicas, ¿listo? Entonces, lo bueno es que esta pregunta dice sin evidencia de organicidad, ¿correcto? Y ahora sí, mira, dirígete entonces al manual de psiquiatría, ¿ok? Vamos a revisar un poco acerca de los trastornos de ansiedad, ¿ok? De los trastornos de ansiedad, ¿correcto? Sobre todo de ansiedad generalizada, porque eso también ha venido, ya sabes la diferencia entre una crisis de angustia o crisis de ansiedad o crisis de pánico o ataque de pánico son lo mismo, sobre todo dos cosas, ¿no? Palpitaciones, miedo al deceso, miedo a desfallecer en ese momento, ¿correcto? Eso es una crisis de angustia, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, ¿correcto? Muy bien, pero cuando te hablen de un trastorno de ansiedad generalizada, o sea, TAG, ya va más allá de solamente el hecho agudo, ¿ah? Sino que esa paciente, constantemente tiene preocupación excesiva por todo. Se preocupa por la parte social, académica, económica, laboral, okay, cualquier tipo de aspecto, ¿correcto? Entonces, si tú ya descartas que sea por causa orgánica y dices, no, evidentemente tiene un trastorno de ansiedad generalizada, si está en crisis, ¿correcto? Si está en crisis, porque puede ser que esté en crisis de ansiedad, o en todo caso simplemente una ansiedad generalizada que ya lo viene arrastrando más de 6 meses, ¿ok? Si está en crisis, el de rescate son las benzodiazepinas, ¿ok? Bueno, acá está el tratamiento así continuo nada más, pero el de rescate son las benzodiazepinas, ¿correcto? Las benzodiazepinas. Sobre todo, pues, las que de absorción rápida, ¿no? Hay una benzodiazepina que se puede absorber sublingual y el efecto es en 10, 15 minutos máximo, ¿ok? Pero ya cuando te hablan de un tratamiento a largo plazo, el que te va a reacomodar los neurotransmisores, ¿correcto? Que de hecho, pues, el que se ve afectado en más cantidad y mayor importancia es la serotonina, ¿correcto? Ahí tiene importancia los IOS, ¿ok? O los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿correcto? Los inhibidores selectivos, que de hecho vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿ok? Ahí tiene importancia esos fármacos, ¿ok? Algunos datos importantes que te ha venido. Recuerda que cuando se administra fluoxetina, ¿correcto? Tendencia a ganar peso, mira, tendencia a ganar peso, ¿correcto? Muy bien. Ahora, eso es el punto clave, ¿ah? Cuando el paciente tiene, en realidad no es que fluoxetina te va a dar peso, sino cuando tú empiezas a tomar la fluoxetina, ya no vas a tener hambre. Por eso es que se prefiere en aquellos pacientes que tienen tendencia a ganar peso, ¿correcto? Muy bien. En cambio, mira, la paroxetina evitas en obesidad. Esos datos, esas dos preguntas han venido, ¿ah? ¿Cuándo está indicado la fluoxetina? ¿Cuándo está indicado la paroxetina? Al menos eso es lo que tenemos de evidencia, lo que es un poquito más grande para que lo veas mejor, ¿correcto? Muy bien. Si te dicen qué es más potente, la fluoxetina o la sertralina es 100 veces más potente que la fluoxetina,
¿correcto? Y es seguro en cardiopatías y demás, ¿no? Con depresión y ansiedad, ¿correcto? Muy bien. Y algo importante de la sertralina y en realidad de todos, ¿correcto? Es que el tiempo de inicio de acción no es al día siguiente, ¿ah? A veces algunos pueden tener efecto placebo, ¿no? Que sí está bien, ¿ok? Mientras le haga bien, está bien, ¿correcto? Pero en realidad la sertralina, los SIRS, es a las 4 semanas que hace su efecto. A las 4 semanas hacen el efecto. Y un dato importante con la serotonina que te iba a decir es que disminuye el tiempo ¿cómo te puedo decir? Pues de excitación, ¿correcto? O sea, en otras palabras, te hace durar más, ¿correcto? Así, bueno, para el que lo entiende, lo entiende, ¿correcto? La sertralina, pero ojo, no vayas a estar tomando sertralina por ahí porque también tiene efectos secundarios. Y ya para que te asustes si no lo tomes, uno de los efectos secundarios es alargamiento del QT, ¿correcto? Alargamiento del QT, y eso lo veíamos en esta parte, mira, ve, ¿correcto? Muy bien, a ver, vamos por acá, en infectología, cuando hablamos de, ¿no? Mira, por acá, antibióticos, ¿no? Abajo te puse, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que alargan el QT? Bueno, si te hablan de antibióticos, macrólidos, fluoroquinolonas, los antifúngicos, ¿correcto? Pero mira, ve, dentro de los antidepresivos también, mira, ve, los IRS, ¿correcto? En mayor importancia, el citalopram y el escitalopram, ¿correcto? Dice, disminuyen el líbido, así es, disminuyen el líbido, por eso es que te va a dar mayor tiempo, ¿no? O sea, en el acto, ¿correcto? Porque obviamente no es que te lo disminuyen así, el dato importante es que alargan el tiempo en el cual vas a eyacular, ¿correcto? Dice, los pacientes acuden porque ya ni tienen ganas, pero sus parejas quieren acá, ¿correcto? Muy bien. Ten en cuenta eso, ¿ah? Ya, la respuesta aquí era paroxetina porque es la única sertralina, ¿ok? Que es lactante mujer de un mes con antecedentes de parto domiciliario y lactancia materna exclusiva. Ingresa al hospital por presentar desde hace 2 días sangrado de mucosas en cavidad oral y escasos vómitos de contenido sanguinolento. El día de hoy se añade palidez y llanto persistente que no calma. Sus sospechas diagnósticas. Entonces, acá el dato está en que el parto fue domiciliario, mira, ve. Entonces, cuando un parto es domiciliario, obviamente no van a tener los mismos cuidados que se pueda tener pues, en un centro médico, ¿correcto? Y con esta pregunta vamos a revisar cuáles son los pasos o cuáles son las medidas que se tienen que aplicar al recién nacido inmediatamente, pues, ¿no? A ver, vamos por acá, neonatología, y vamos a hablar acerca de la atención inmediata del recién nacido, ¿correcto? Muy bien, entonces, en el hospital, pues, ¿no? Antes de que el recién nacido sepa que viene, porque te avisan, ¿no? Hoy está viniendo una paciente de tanta semana, o en todo caso ya estaba hospitalizada, ¿ok? Estaba de repente en ARO o en qué sé yo, o de repente está en dilatación de 8 de 7, o sea, todavía no está en el trabajo de parto, pero ya se tiene que haber visto el ambiente, ya se tiene que haber identificado los factores de riesgo, ya se tiene que haber preparado los recursos, ¿no? Si es que vas a hacer la episiotomía, de repente el nylon, dónde están las gasas, las mantas, los instrumentos, ¿ok? La cama, todo, ¿no? En el ángulo correcto, eso ya se tiene que haber preparado. ¿Listo? Prevenir la pérdida de calor es muy importante. Seguramente si has estado o ya vas a estar en un cuarto donde se hace pues el trabajo de parto, o el parto, el proceso de parto, ¿listo? Es calientito, pues, ¿no? Es calientito porque tiene que estar a 26 grados, tiene que estar a 26 grados, ¿correcto? Y también a eso te vas a ayudar de puertas y ventanas cerradas, las vallas que estén esto es importante, ¿ah? No sé si habrás visto en tu hospital, hay como una estructura, no sé, como un calentador, pero ahí se ponen las toallas, están colgaditas ahí, ¿ok? Muy bien, porque deben ser precalentadas, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, ¿no? Nace el bebé, ya, listo, estamos todos bien, todos listos, todo preparado, ¿correcto? Ya listo, se dio el trabajo de parto, nació el bebé, nace el bebé, inmediatamente se tiene que verificar si respira o llora, el tono muscular, la edad gestacional, y si todo está bien, continúas con los cuidados de rutina. Pero, por ejemplo, si no llora o no respira, o el tono muscular nace flácido, inmediatamente pasas al tu algoritmo del RCP, que ya va a ser para otra vez, ¿ok? Y también lo hemos mencionado, busca por favor el video de ayer, antes de ayer me parece día 2 o día 1 en AM, ¿ok? Ahí está especificado eso, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son esos cuidados de rutina? Pues, ¿no? Prevenir la pérdida de calor, ¿correcto? Colocar en el vientre de la mamá el contacto inmediato es muy importante. A secar con las toallas precalentadas. Si es que tiene secreciones, se aspira. Y si es que no, pues no se aspira así de rutina, solamente si es que es necesario. El contacto piel a piel también es muy importante durante 45 a 60 minutos. Luego de ese contacto piel a piel, ¿ok? Luego de ese contacto piel a piel, ahí sí tienes que aplicar todos estos pasos que te dicen acá, ¿no? Identificar el neonato, las gotas oftálmicas, la prevención de la enfermedad hemorrágica, ¿correcto? Porque la vitamina K, ¿ok? Ayuda precisamente para que se formen los factores de la coagulación, ya que el hígado del bebé todavía es inmaduro, entonces no va a formar sus factores de la coagulación, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Cuidados del cordón, no es necesario pasar la sonda, ¿correcto? Medirlo, pesarlo, todo eso, el examen físico completo, ver la permeabilidad, completar el CLAP, registrar los datos, traslado por inmediato y luego alojamiento conjunto. Eso es lo que te dice la norma técnica de Perú en la atención integral del recién nacido. ¿Ok? Y hay algunos datos, por ejemplo, las gotas oftálmicas, ¿con qué se debe hacer? Eritro o tetraciclina, ¿correcto? ¿Cómo se va a prevenir la enfermedad hemorrágica? Con la vitamina K, la fitomenadiona. Y eso también te han preguntado, mira, si tiene más de 1500 o en todo caso recién nacido a término, 1 miligramo, ¿ok? Pero si es menos de 1500 o pretérmino, 0,5 miligramos, ¿correcto? ¿Cómo se hacen los cuidados de cordón? Bueno, con OH al 70%, ¿verdad? Y tienes que ver 2 arterias y una vena, y si es que es al contrario, o una arteria y una vena, buscar malformaciones renales, ¿ok? Muy bien, bueno, ahí la respuesta entonces, vitamina K, ¿no es cierto? La de hemorragia por déficit no le han puesto, pues, ¿no? Y eso es lo que puede desencadenar, ¿ok? Sigamos avanzando entonces, pregunta número 12, mira, vamos con esta pregunta, a ver cuál sería tu respuesta, por favor, coméntame tú. ¿Cómo se tratan las fracturas aisladas de los huesos del tarso del pie, incluido el estafoides, el cuboides y las tres cuñas? Entonces, por la estabilidad que tienen estas lesiones, y más aún que te digan que la fractura es aislada, ¿correcto? El manejo inicial es con un yeso. Ahora, si te dan a elegir entre una bota de yeso, es decir, hasta que le coloques hasta la rodilla, o en yeso de pierna corta, me quedo con pierna corta, ¿ok? Me quedo con yeso de pierna corta, ¿listo? Muy bien, bueno, pregunta directa, la verdad, no hay mucho que hablar acá sobre esta pregunta. Te dice, mujer de 37 años, casada, consulta por cefalea. Al examen la presión 90/60, ¿no? Frecuencia cardíaca de 72, lesiones equimóticas en brazos y tórax causadas por elementos externos, debilidad emocional y ansiosa. Usted sospecha violencia familiar. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Correcto? Entonces, mira, vamos a hablar un poco acerca del tema de violencia. En gineco, bueno, lo he puesto como violencia sexual, ¿correcto? Pero lo que debes saber acá es el manejo inicial, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la primera obligación del personal ante un caso de violencia, ¿no? Violencia familiar, ¿no? Ya, violencia familiar o por violencia también, lo que dice acá. ¿Listo? Brindar la atención inmediata, ¿ok? Y estabilizar a la paciente, ¿ok? O sea, antes de hacer los procesos ya administrativos, de la denuncia, que esto, que el otro, ¿correcto? Se debe brindar la atención médica inmediata. ¿Correcto? Tienes que, por ejemplo, ¿no? Tienes que buscar cualquier evidencia, ¿ok? Evidencias, todo eso, ¿listo? Muy bien, el tema de la confidencialidad también es importante. Y ya después, recién de eso, avisas, notificas, ¿no? Al fiscal que está en el Ministerio Público, ¿no es cierto? O a la policía, de repente, si no hay fiscal o estás en lugar lejos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en esta pregunta ya te decían, o no te dan, pues, como alternativa el apoyo inmediato o estabilizar a la paciente, como si te lo dio el examen en AM, ¿no es cierto? Pero luego de eso, lo que tenías que hacer es denunciar ante las autoridades, ¿correcto? O sea, tú mismo, ¿correcto? Denunciar ante las autoridades. Ahora, referir a la asistencia social, sobre todo es cuando es problemas económicos, ¿correcto? O disputas, pero que no llegan, pues, a la agresión, que no llegan a problemas legales, ¿ah? Muy bien. Conversar con el esposo, ya sabes lo que va a pasar con este esposo si te pones a conversar, y más sobre todo si es en un lugar lejano, ¿ah?
muy cuidado con eso también, ¿ah? Dice, referir al psicólogo. Claro, ¿no? Cuando dejan al abuelito solo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay problemas con eso de ahí, lo puede ver la asistente. Referir al psicólogo, obviamente, ¿no? Va a necesitar psicólogo, pero posterior, ¿ya? Muy bien, bueno, sigamos avanzando. Paciente que realiza movimientos repetitivos al cargar presenta súbitamente imposibilidad para realizar abducción y rotación externa del brazo, ¿ok? Abducción y rotación externa, o sea, abrir y para atrás, ¿ok? Correcto, te dice, ¿qué músculo está comprometido? Te dice, ¿ah? ¿Qué músculo está comprometido? Entonces, mira, esta pregunta en manguito de los rotadores, ¿no? El manguito de los rotadores, es importante que recuerdes lo siguiente, ¿ah? Ahora vamos a ver qué tenemos por acá. Mira, dirígete, por favor, a los manuales de traumatología. Manguito de los rotadores, mira, manguito rotador. ¿Correcto? Primero, lo primero algo esencial que debes de saber, ¿quiénes son los músculos que lo conforman? Pues, ¿no? Ahí está. El supra y el infraespinoso, acá no hay problema, pues, ¿no? Porque es fácil de memorizar. Uno que está por arriba, otro que está por abajo, ¿cierto? De la apófisis espinosa, del omóplato. El supraespinoso, el infraespinoso, ¿correcto? Lo que sí debes de memorizar siempre, recuerda, es el menor, el redondo menor, ¿correcto? El redondo menor, porque te van a poner redondo mayor. Dices, yo me acuerdo que era un redondo, pero no cuál, el menor, acuérdate del menor. Y el subescapular. ¿Listo? Entonces, hemos visto también esta pregunta ya, pero en esa vez solamente te decían el músculo que es encargado de la abducción. Ahí es el supraespinoso, mira, el músculo encargado de la abducción nada más es el supraespinoso. Pero cuando ya te empiezan a poner rotación externa, ahí tienes, mira, al infraespinoso y al redondo menor, ¿correcto? Porque el escapular lo que hace es rotación interna. Ya ahí sí yo creo que no hay problema, no hay alguna duda, ¿correcto? No tienes que confundirte. El subescapular, acuérdate, para adentro, ¿no? El subescapular, para abajo, para adentro, ¿correcto? Muy bien. Listo, entonces, mira, aquí la respuesta puede variar entre la A y la B, porque recuerdas que el supraespinoso te hacía la abducción y el infraespinoso te hacía la rotación externa junto con el redondo menor, ¿correcto? Pero si te dan a elegir entre una y otra, yo me quedaría con la A, porque también el infraespinoso participa, porque todos los músculos están ahí en el mismo sitio, ¿no? Participan de cierta forma en todos los movimientos, ¿ok? Pero yo me quedaría con la A, ¿ok? Abducción y rotación externa con la A, por el tema de la rotación externa que te dicen. ¿Ya? De ahí lo vamos a revisar esta pregunta. Sigamos avanzando por acá. Ya, empezamos. Te dice, mujer con gestación de 39 semanas en fase latente de trabajo de parto, presenta fiebre, mira. 4 horas antes recibió 50 miligramos de miso y 3 horas y media después le colocan analgesia peridural. Dice, se detecta taquicardia fetal, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Ok, entonces mira, en esta pregunta te están dando la fiebre, ¿no? Y te dice que también le han colocado el miso. Recuerda que el miso es un análogo de la prostaglandina, pues, ¿no? Y te puede dar fiebre, claro, pues, ¿no? Te puede inducir fiebre, pero es una fiebre leve, ¿correcto? Solamente fiebre leve nada más. Acá ya te están dando otro dato que aparte de la fiebre, que es una fiebre alta, ¿correcto? La taquicardia fetal, mira, el misoprostol no te va a hacer taquicardia fetal. Ni incluso taquicardia materna tampoco, ¿no? Bueno, de repente por la febrícula que te da se eleva un poco la frecuencia cardíaca de la mamá, pero no del bebé, ¿correcto? Estamos ante el caso de una coriomionitis, ¿ok? Esto es el caso de una coriomionitis, ¿ok? Tú ves fiebre en la mamá, tú ves taquicardia en la mamá, o taquicardia en el feto, o ves sensibilidad uterina, o loquios no, bueno, secreción sería, no, secreción fétida, secreción maloliente, loquios es cuando es por allá, ¿correcto? Eso es una coriomionitis. Lo que te he comentado ahorita son los 5 criterios de Gibbs que debes de saber, ¿correcto? Muy bien, la respuesta era coriomionitis. Digamos avanzador, a ver, ok, empecemos. Te dice, varón de 25 años presenta dolor cólico intenso en epigastrio, post ingesta de hamburguesa, se irradia a hipocondrio derecho y luego a región lumbar. Dice, asociado a náuseas, vómitos biliosos, sensación del sacer. La fase es pálida por dolor, ¿ok? Abdomen simétrico, doloroso, mulfi positivo, mírame. Y en la tomografía, alteraciones inflamatorias pericolicística y aire en la pared de la vesícula. O sea, te están diciendo, pues, ¿no? Este varón probablemente tenga comorbilidades, ¿ah? Porque un varón joven que venga con todo eso es muy poco probable. Pero bueno, vamos a lo que nos dice la clínica, ¿ah? Entonces te dice que en la tomografía tiene alteraciones inflamatorias, pericolicísticas. Cuando tú ya ves aire en la pared de la vesícula, tú vas a pensar en dos cosas. O bien es una colecistitis grave, ¿correcto? O moderada, que va grave también. Recuerda que es grave cuando ya hay algún tema de inestabilidad hemodinámica, confusión, de repente el PAFI baja, hipotensión, o las plaquetas bajan, o falla el riñón, ¿correcto? Muy bien. O en todo caso, tú piensas en un hilo biliar, pero para que pienses en hilo biliar, tendrías que buscar obstrucción intestinal. Y en ningún momento en la pregunta te dicen obstrucción intestinal, o sí. No te dicen las asas dilatadas, o niveles hidroaéreos, o distensión abdominal, o ruidos hidroaéreos al inicio presentes, o luego ya se disminuyen. Simplemente dicen aire en la pared de la vesícula. Entonces, esto es una colecistitis grave, ¿ah? Esto es una colecistitis grave. Y ahora vamos entonces a qué es lo que vas a marcar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vas a marcar? Será una colecistostomía percutánea, que significa hacerle un agujerito, entrar, ¿no es cierto?, para descomprimir, o en todo caso una colecistectomía de emergencia. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con la A o con la D? Y eso es lo que te voy a mostrar ahorita. Mira, dirígete entonces a cirugía, ¿correcto? A cirugía, ¿ok? En el tema de colecistitis, ¿no? De patología colecistitis aguda. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tienes los criterios de severidad, pues, para hablar dentro de los criterios de Tokio, que es pues, lo que te van a evaluar también, ¿ok? Pero vamos con el tratamiento, mira. Vamos con el tratamiento. Entonces, de hecho que esta colecistitis es grave, pero teóricamente, para hablar de una colecistitis grave, cuyo manejo recién sería una colecistostomía, tienen que decirte lo que te comentaba, pues, ¿no? Que tiene, por ejemplo, hipotensión, que tiene alteración del sensorio, que tiene AQI, que tiene síndrome de estrés respiratorio, ¿ok? PAFI menos de 150, trombocitopenia o el INR se eleva. Si no te dicen que así, o sea, si no te dicen que está así, ¿correcto? Tú lo catalogas como una colecistitis moderada, ¿correcto? Una colecistitis moderada, cuyo manejo en el tratamiento de la moderada es una colelab urgente, ¿ok? Menos de 24 horas. Entonces, bueno, si te dan a elegir entre la y la D y no me dicen nada relacionado con los signos que te he comentado, yo me quedo con la D, una colecistectomía de emergencia, ¿correcto? Una colecistectomía de emergencia. Recuerda que otro factor importante para que marques colecistostomía es la edad. Sobre todo en aquellos abuelitos que tienen bastantes comorbilidades, que no van a soportar una cirugía de inicio de emergencia, ¿correcto? Se hace una colecistostomía, ¿ok? Se hace una colecistostomía. ¿Listo? Muy bien, sigamos avanzando ya la edad, ¿no? Varón de 25 años, sigamos avanzando. Entonces, te dice, varón de 65 años inicia enfermedad con icturia y hemospermia de manera súbita. Antecedente que el papá falleció por un CA de próstata. En el tacto te dice la próstata indurada. El PSA más de 10, ¿no? Cuando es más de 10 ya es más riesgo. 11.5 te dice. Liso menos de 6. En la tomografía no hay extensión extraprostática. O sea, es localizado, ¿no? Está en la próstata nada más. Dice, no hay extensión fuera de la próstata extraprostática. Y te dice cuál es el tratamiento indicado. Entonces, primero para que tú digas qué tratamiento le vas a dar, tienes que ver si es que, qué riesgo tienes, ¿correcto? A ver, dirígete por favor a CA de próstata, ¿correcto? Y es importante que evalúes el riesgo. El riesgo se puede evaluar con el PSA y el gliso, ¿ok? Si tienes un PSA menos de 10 o un gliso menor o igual a 6, bajo riesgo. Si tienes un PSA que ya pasa los 10, pero no a los 20, ¿correcto? Un gliso menos de 7, intermedio. O un gliso de 8 a 10 o el PSA ya es muy elevado, riesgo alto. ¿Correcto? Mira este paciente, ¿cuánto te dicen que es su PSA? Más de 10. ¿Cuánto dicen que es su gliso? Menos de 6. ¿Pero qué es lo que manda? Manda el PSA. ¿Correcto? Manda el PSA. Importante, ¿ah? ¿Por qué?
porque a pesar que te dice, no, este paciente tiene un gliso de 6, pero los niveles de PSA están elevados, ok, ten cuidado entonces. ¿Cómo lo vas a catalogar? ¿Como un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo? Teniendo en cuenta que te dice, pues, ¿no? Que el papá también, pues, tuvo, ¿no? Tuvo su de próstata, ¿correcto? ¿Y para qué sirve eso? Para el tratamiento, pues, ¿no? Bajamos un poquito más. Eso es lo que te voy a mostrar primero. Si te dicen bajo riesgo, prostatectomía radical, ¿correcto? De intermedio riesgo, prostatectomía radical más linfadenectomía o radioterapia. Y si es de alto riesgo, y ahí haces la hormonoterapia prolongada. Y si es metastásico, la hormonoterapia incluso le sacan el testículo. Ahí recién hacen la orquitomía, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta, dentro de las preguntas, te dicen prostatectomía radical, eso es lo que se debería hacer, ¿correcto? Eso es lo que todavía no llegamos a la hormonoterapia, ¿correcto? Todavía no llegamos, bueno, tenemos que estar en metástasis, pues, ¿no? Para marcar orquiectomía, ¿correcto? Todavía no llegamos a la hormonoterapia porque estamos en un riesgo moderado, mira nuevamente, ¿ok? Mira nuevamente, riesgo moderado, ¿correcto? Lo que es importante es hacer la prostatectomía radical, ¿correcto? ¿Cuándo vas a hacer ya hormonoterapia sí o sí en alta y metástasis? Pero ahí dice hormonoterapia corta, dice, ¿no? O sea, corta nada más, pues, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿correcto? Las guías de cáncer de próstata. Pero ahora vamos a ver cómo es que te han venido las preguntas, ¿ok? Y ya con esto, para que no se tenga dudas. Mira, si te dicen tratamiento del cáncer de próstata con una esperanza de vida más de 10, o que te digan que está localizado, o sea, no sale de la próstata, prostatectomía radical, ¿correcto? ¿Cuándo vas a hacer manejo hormonal o quirúrgico, no? La castración, ya sea químico, ya sea quirúrgica, cuando ya el cáncer es avanzado, mira, cuando ya se disemina, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a ser orquiectomía simple bilateral? Cuando es avanzado, ¿correcto? El tratamiento quirúrgico es ese, ¿ok? Muy bien. Entonces, en esta pregunta, si te están diciendo, mira, por si acaso, no hay extensión fuera de la próstata, ¿correcto? No hay extensión fuera de la próstata, al menos el tratamiento de inicio, prostatectomía radical y sus controles, ¿correcto? Sus controles para ver si este paciente necesita hormonoterapia o de repente incluso hasta una orquiectomía, ¿correcto? Nuevamente lo pongo por acá, entonces, tómale un screenshot, ¿ok? Eso es rapidísimo. Te dice, varón de 45 años, estando en emergencia, presenta súbita pérdida de conciencia con ausencia de pulso, ¿ya? Y apnea. En el monitor cardíaco se evidencia ritmo acelerado. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? ¿Ok? A ver, esta imagen, ¿qué es lo que te dice? ¿Ok? Esta imagen, ¿qué es lo que te dice? ¿Será una taquicardia ventricular o será una fibrilación ventricular? Esto es una TV, taquicardia ventricular, y como te dice que arriba, ¿no? Ausencia de pulso, taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo vas a ver una fibrilación ventricular? Ritmo caótico, ¿ok? Acá si te das cuenta está como que uniforme, ¿no? Uniforme. La fibrilación auricular son las mismas ondas F minúsculas, ¿no? De una fibrilación auricular, pero cuando es ventricular es todo ya, pues no es como decir ondas F minúsculas, pero cuando les metes un zoom, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer acá? ¿Desfibrilación o cardioversión? Porque hay una diferencia, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te dije en algún tipo de arritmia, cuando el paciente viene con inestabilidad hemodinámica, ¿ok? Referido a estabilidad hemodinámica como hipotensión, disnea, angina, o en todo caso edema también agudo de pulmón, ¿listo? Ahí hacías cardioversión, pero ten cuidado cuando te pongan los ritmos desfibrilables. ¿Quiénes son los dos únicos ritmos desfibrilables? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, ¿ok? O sea que en este paciente lo que amerita es una desfibrilación ventricular, no cardioversión. Entonces, mira, vamos a ver por acá. Dirígete, por favor, rapidísimo a cardiología en la parte de arritmia, ¿ok? En la parte de arritmia, parece que le puse esto, sí, ¿ok? Ahí está, mira. Entonces, eso es lo que debes de saber, ¿ok? En las generalidades, recuerda, primero la diferencia que también te ha venido, la diferencia está en el voltaje que le vas a administrar. La cardioversión eléctrica es de 0.5 a 1 kilo, a un joule por kilo. En cambio, la desfibrilación es un poco más, mira, 4 joules por kilo. ¿Listo? Ahora, eso es lo primero que debes saber porque se viene pregunta de examen. Lo segundo que debes de saber es que la desfibrilación, cuando recibe el impulso eléctrico del corazón, ¿ok? Lo recibe en cualquier momento, o sea, en cualquier fase, ¿ok? O sea, no es sincronizada. En cambio, la cardioversión eléctrica, sí, mira, la cardioversión eléctrica sí se tiene que sincronizar con la onda R, ¿no? O sea, eléctricamente busca la onda R y se sincroniza. Y justo en ese momento donde va el corazón a contraerse, le mete su impulso eléctrico, ¿correcto? En cambio, la desfibrilación, no, pues no en cualquier momento. Y por eso el dato, ¿no? Cuando tú veas que te dicen pulso ausente, ahí es desfibrilación. O pulso presente, ahí cardioversión eléctrica. Pero recuerda nuevamente, no te vayas a confundir, los únicos pulsos que se desfibrilan son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿correcto? Ahí estamos, ¿no? Mira, en cambio, ¿quiénes son los pulsos las arritmias en cardioversión? Bueno, la fibrilación auricular, el flujo, taquicardia, ¿no? Taquicardia ventricular con pulso, ¿correcto? Muy bien. La pregunta es, ¿no? ¿Qué pasaría si tú a un pulso que amerita cardioversión o una arritmia que amerita cardioversión le haces desfibrilación? ¿Qué pasaría? Entonces ahí ocurre el famosísimo fenómeno R sobre T, ¿ok? Porque ya supongamos, ¿no? Y entonces la desfibrilación en una arritmia, primero pues el joule, los joules, los voltajes por kilo va a ser aumentado demasiado, ¿no? Ya supongamos que le das bien, ¿no? Le das justo a una onda bacán, tranquilazo. Pero ¿qué pasaría si justo cuando es la onda T, ahí le metes el impulso eléctrico? Eso se llama fenómeno R sobre T. Y podría inducir fibrilación ventricular, mira, podría inducir fibrilación. O sea, si tú te equivocas porque la diferencia acá nada más es los joules, ¿ah? Es los joules, ¿correcto? Si tú te equivocas, mira, podrías empeorar las cosas, ¿correcto? Podrías empeorar las cosas. Muy bien, bueno, ahí la respuesta era la A, pues no, ya sabes que, a ver, avancemos. Te dice, varón de 30 años con antecedente de orquitis bilateral, postparotiditis en su infancia, acude a la consulta por esterilidad. ¿Cuál es la estructura testicular probablemente comprometida? Ajá, o sea, te está diciendo que ha tenido en la infancia una orquitis urriana, ¿verdad? Mira, dirígete a uro, ¿correcto? En el tema de patología testicular, ¿correcto? Y cuando hablamos de orquitis, ahí en los manuales están, pues, ¿no? El orquitis urriana, o también llamado vírica, o también llamado parotidia, ¿correcto? 3 a 10 días luego de la aparición de la parotiditis, afecta a un testículo unilateral, remite en 7 a 10 días, ¿correcto? Pero si es que no se controla, podrías ya en la etapa más posterior, ¿correcto? Tener lo que te dice, pues, ¿no? Tener qué cosa, esterilidad, ¿correcto? Es por el tema del aumento de la fiebre que te produce, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la estructura, ¿no es cierto? Que son los túbulos seminíferos. ¿Por qué? Porque hay una necrosis y atrofia de las células germinales de los túbulos de los túbulos seminíferos, ¿correcto? Muy bien. Me acuerdo, a ver, rapidísimo por acá, que te ha venido una pregunta, ¿dónde está por acá? Acá está, mira, mira, te viene esta pregunta en el de salud, te dice, todos los siguientes derivan de los conductos mesonéfricos, excepto, y la respuesta era los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos derivan de la cresta gonadal. En cambio, el epidídimo, el deferente, el eyaculatorio, la red de testis, eso sí derivan del conducto mesonéfrico. Red de testis derivan del conducto mesonéfrico, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Sigamos avanzando entonces. Aquí la respuesta correcta era la letra D. ¿Listo? Vamos a matar la pregunta. Te dice, ¿qué tipo celular sintetiza la sustancia surfactante? ¿Ok? Mira, esta es una pregunta bastante accesible también, pero para resolverla te voy a dar algunos datos más en el tema de neumología, en la parte de básicas. Lo que debes de saber es que en la etapa sacular, las etapas, ¿no? De la formación de los pulmones, la embriogénica, pseudoglandular, canalicular, sacular, ¿correcto? En la etapa sacular es ahí donde se empieza con la producción de surfactante, ¿correcto? Entre las semanas 24 y 34. Lo que sí debes de saber, esta ha sido pregunta de examen, el tiempo mínimo en el que se empieza a producir la sustancia surfactante es a las 28 semanas, ¿correcto? A las 32 semanas ya hay suficiente surfactante para sostener la vida extrauterina. Aún así necesita producir un poquito más. ¿Hasta qué tiempo? Hasta las 34, ¿correcto? O hasta las 36 también, pues, ¿no? ¿Correcto? Para asegurar la maduración. Ojo, embriológicamente, o hablando de básicos. Ahora, si te hablan, ok, y ahora sí vamos a bases 2, ¿correcto? En la parte de
histología, ¿cuál es la función del leucocito 1? La función del leucocito 1 es básicamente, bueno, va a ser, ¿no? En la etapa estructurina, la del intercambio gaseoso, ¿ok? Y es el que más abunda, mira, 90%. ¿Cómo son? Son grandes pero planos, correcto, son planos, ¿correcto? En cambio, mira, el tipo 2, el neumocito tipo 2, son cuboides y pequeños, y es el neumocito tipo 2 el que te va a generar, sintetizar el surfactante pulmonar, ¿ya? Por si acaso no lo recuerdas, ahí está nuevamente, ¿correcto? Muy bien, listo, sigamos avanzando entonces, vamos a la siguiente pregunta. Aquí la respuesta correcta fue, ¿qué tipo celular sintetiza la sustancia? El alveolo, pero el alveolo o el neumocito tipo 2, ¿listo? Ya vamos con esta última pregunta. Lactante de un año, hace 3 días inicia rinorrea y tos que se ha incrementado. Al examen tienes la faringe eritematosa y obstrucción nasal. El manejo apropiado incluye. Ok, entonces para empezar, ¿cuál sería tu diagnóstico, no? Y simplemente dicen rinorrea y tos, ok, la faringe eritematosa y obstrucción nasal, pero no te dice fiebre, no te dice de repente criterios de centro. Esto es un resfrío común. Esto es un resfrío común. En el manejo del resfrío común no está indicada amoxicilina. Bueno, vacuna contra la influenza, recuerda que a la edad, bueno, a la edad de un año ya debieron vacunarle 6 meses y 7 meses, ¿ok? Acitromicina tampoco. Limpieza nasal con, claro, eso es lo que es salbutamol jarabe. Bueno, ¿existe salbutamol jarabe? Creo que no, ok. Pero recuerda que acá simplemente la limpieza nasal, el J00, ¿no? El CIE10 conocido de resfrío común, ¿es cierto? Ya, entonces mira, dirígete rapidísimo al tema de otorrino, ¿correcto? En la parte de resfrío común, pues no, hablemos un poquito de resfrío común, sobre todo en la parte del manejo, ¿ok? Del manejo que es lo más importante que es de saber, ¿ok? Entonces, resfrío común, paracetamol, mayores de 3 meses, ibuprofeno, mayores de 6 meses. Eso es lo que te dice la guía de la PDEA. Síntomas nasales, succión nasal, mira, irrigación nasal con cloro, hidratación nada más, ¿correcto? Si es menor de 6 años, succión nasal, irrigación. Si es mayor de 6 años, entre 6 a 12, ahí puedes aplicar qué cosa, el aerosol nasal, ¿ok? De hipratropio, ¿listo? De hipratropio. Ahora, si es más de 12 años, y a veces no viene gente que, aparte de su resfrío, tiene el tema de la rinitis, ¿no? Y que mucha rinorrea, ¿correcto? Que se complica. Ya, en ese caso, mira, ve, ahí la pseudoefedrina oral, ¿correcto? Pero eso ya para casos un poquito más mayores, ¿ok? Si tiene tos, recuerda, lo mejor para la tos es el agua, ¿correcto? El agua tibia, líquidos tibios, ¿ok? Recuerda que si tú administrabas miel en menor de un año, ¿qué podía pasar? ¿Qué podría pasar con las esporas? ¿Qué podría pasar? Me dice, comienza con B y termina en ilismo, botulismo, así es. Caramelos duros en quienes no tienen, ya también eso, ¿no? Y ojo, ¿qué te dice el API? Dice, no usamos codeína u otros agentes antitusivos, como por ejemplo el dextrometorfano, para el tratamiento de la tos, relacionada con el resfrío, ¿correcto? Claro, es que no se usa, ¿no? De repente tú administrabas o veías que administran dextrometorfano, ¿ok? Para un niñito, ok, teóricamente, al menos para efectos de examen, ni se te ocurra marcar dextrometorfano, codeína, ¿correcto? Porque no se indica. Ahora, en la práctica puede ser que lo indiquen sí, pues no. Y lo peor es que dicen, ah, no, sí le hizo efecto. Pero no es que le haya hecho efecto, ¿ok? Sino que es el mismo proceso, el tiempo de la enfermedad que baja la tos, ¿ok? Ahora, lo que sí, mira, no antihistamínicos, no glucocorticoides, no antitusivos, no expectorantes, no broncodilatadores, no vapores aromáticos, ¿correcto? A veces los que tienen asma le ponen, pues no ahí su vapor de eucalipto ahí toda la noche ahí, ya eso tampoco se recomienda por si acaso. Mira, no vitamina C, no zinc tampoco. ¿Dónde se recomendaba el zinc? En diarrea, eso sí, no te dice la norma técnica, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que dentro de las complicaciones del uso del dextrometorfano, ¿qué pasaría pues si le administras mucho, ¿no? Sobre todo en niños, depresión respiratoria, somnolencia. Lo que sí podrías administrar es en aquellos, por ejemplo, donde el beneficio supera el riesgo. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Una tos convulsiva que te lleve a la cianosis, que te lleve a apnea, que te lleve a los vómitos. Por ejemplo, en ese caso podría ser, ¿ok? Pero solamente en el que el beneficio, correcto, supera el riesgo, ¿ya? Pero de inicio no, de inicio no. Bueno, listo, entonces con eso hemos llegado al final de este repaso. Muchas gracias a todos, así es, entonces, muchas gracias a todos los que han estado presentes, ¿ok? Nos estamos viendo en una media hora para continuar con el banqueo por el grupo de Telegram, ¿ok? Estos ratitos que yo te voy comentando todos los días, repásalo, revísalo, si es posible, mira otra vez el video, como te digo, solamente dura 30 minutos la repetición porque está en 2x, ¿ok? Y estoy cortando las partes donde, por ejemplo, ahorita no estoy hablando y así, así, ¿ok? Muy bien, entonces por ahí si desean los manuales, desean, recuerda que hay un 30% de descuento, me dejan un mensaje al interno, ahí les están enviando toda la información, ¿correcto? Muy bien, listo, entonces recuerden ver las repeticiones, si tienen alguna duda, me la hacen llegar al interno y ahí lo vamos a resolver, ¿ok? Nos vemos a las